Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video te enseñaré a cómo convertir de milímetros a micrómetros. Debemos de tener en cuenta de que un milímetro es equivalente a 1000 micrómetros y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a micrómetros. Vamos a convertir 5.3 milímetros a micrómetros, vamos a convertir 1.8 milímetros a micrómetros y por último vamos a convertir 2.5 milímetros a micrómetros. Tomando la primera unidad o el primer ejemplo, tenemos 5.3 milímetros. Para convertirlo a micrómetros, simplemente vamos a multiplicar por 1000 micrómetros y vamos a dividir entre 1 milímetro. Es decir, que tenemos 5.3 milímetros multiplicado por 1000 micrómetros dividido entre 1 milímetro, ya que 1 milímetro es equivalente a 1000 micrómetros. Como aquí estamos dividiendo, vamos a tachar la unidad, milímetros con milímetros, y nos queda el producto de 5.3 multiplicado por 1000 micrómetros dividido entre 1, que es lo mismo decir 5.3 multiplicado por 1000 micrómetros, dando como resultado 5300 micrómetros. Es decir, que 5.3 milímetros es equivalente a 5300 micrómetros. El segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 1.8 milímetros. Para convertirlo a micrómetros, simplemente vamos a multiplicar por 1000 micrómetros y vamos a dividir entre su equivalente en milímetros, que es 1. Aquí yo voy a tachar la unidad milímetros con milímetros y nos queda el producto de 1.8 multiplicado por 1000 micrómetros dividido entre 1, que es lo mismo decir 1.8 multiplicado por 1000 micrómetros, dando como resultado 1800 micrómetros. Es decir, que 1.8 milímetros es equivalente a 1800 micrómetros. Por último tenemos 2.5 milímetros. Para convertirlo a micrómetros hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos por 1000 micrómetros y dividimos entre su equivalente en milímetros, que es 1. Tacho la unidad milímetros con milímetros porque está dividiendo. Y nos queda el producto de 2.5 multiplicado por 1000 micrómetros dividido entre 1, que es lo mismo decir 2.5 multiplicado por 1000 micrómetros, dando como resultado 2500 micrómetros. Es decir, que 2.5 milímetros es equivalente a 2500 micrómetros. Y bien, de esa manera es que se convierte de milímetros a micrómetros. Recuerda tener en cuenta de que un milímetro es equivalente a 1000 micrómetros. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.